El champán aún estaba frío en mi mano cuando sonó el teléfono, rompiendo lo que debería haber sido el momento más tranquilo de mi vida. La voz de mi hijo goteaba ese tipo de soberbia que nace de nunca haber trabajado un solo día para ganarse nada. Días después, estaba de pie en el vestíbulo de mi propia casa, viendo cómo un desfile de desconocidos arrastraba arena por mis pisos de mármol italiano, como si fueran los dueños del lugar. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás escuchando. Déjame retroceder y contarte cómo empezó este delicioso desastre. Hace 3 meses, vendí Silda Estrategias Comerciales, la empresa que construí desde cero durante más de 30 años. Los compradores pagaron 56 millones de pesos al contado. Y después de impuestos, me quedó lo suficiente para hacer exactamente lo que siempre quise: comprar la casa de playa de mis sueños y desaparecer para siempre de la carrera corporativa. La casa era todo lo que había imaginado durante esos brutales días de trabajo de 18 horas. Más de 550 metros cuadrados de madera envejecida y cristal, levantados sobre las dunas de la costa de Nayarit, con vista panorámica al Océano Pacífico y espacio suficiente para recibir a toda mi familia, extendida en esas fiestas que durante décadas no pude disfrutar. Había pasado exactamente 8 horas allí cuando Bruno llamó. Nada de felicidades por tu retiro, mamá. Nada de la casa es preciosa. Directo a los negocios. Mamá, necesitamos que te mudes al cuarto de visitas de arriba. Mañana llega toda la familia de Melissa para unas vacaciones de 2 semanas. Sus padres, la familia de su hermana, su hermano y su novia. En total, son 11 personas. De verdad me reí. Bruno, cariño, esta es mi casa. Si quieren vacacionar aquí, podemos ponernos de acuerdo en fechas. No, no entiendes. Ya compramos los boletos. Ellos esperan quedarse en la suite principal y en los cuartos grandes. El cuarto de visitas tiene una vista al mar perfectamente buena. Vas a estar bien ahí arriba. La naturalidad con la que asumió que yo simplemente iba a obedecer me dejó sin palabras por un momento. Este era el mismo hijo al que le pagué la escuela de negocios, al que le rescaté 2 veces su restaurante fracasado, al que ayudé con la hipoteca cuando su empresa de diseño gráfico casi se fue a la quiebra. Bruno, compré esta casa para descansar y disfrutar mi retiro. No voy a manejar un hotel para la familia de Melissa. Su voz se volvió fría, de una forma inquietantemente parecida a la de su padre durante nuestras negociaciones de divorcio. Mira, mamá, tienes esta casa enorme solo para ti. Es egoísta, y si no quieres ser razonable y compartirla... Bueno, escuché que hay una residencia asistida muy bonita a lo largo de la carretera costera. La amenaza quedó flotando en el aire como humo después de un incendio. Mi hijo de 35 años, básicamente, me estaba diciendo que debía acomodar a sus suegros o enfrentar otro abandono. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y si me niego? Entonces, supongo que tendremos que reconsiderar cuánta ayuda realmente necesitas a tu edad. Vivir sola en una casa tan grande, manejar todo ese espacio, quizás sea demasiada responsabilidad para alguien de poco más de 60 años. Cuando colgué, me senté en mi nueva terraza, mirando cómo el atardecer pintaba el mar en tonos ámbar y dorados. La belleza debería haber sido sanadora, pero lo único que podía pensar era en la satisfacción arrogante en la voz de Bruno. Creía que me había acorralado. Creía que yo era solo otra mujer mayor indefensa que iba a ceder al chantaje emocional. Lo que Bruno no sabía, lo que aprendí en 30 años de negocios, es que las mejores victorias llegan cuando dejas que tu oponente crea que ya ganó. A la mañana siguiente, empecé a prepararme para su llegada, pero no de la manera que ellos esperaban. Me desperté con el sonido de portazos y voces atravesando el aire de la mañana. Al parecer, la familia de Melissa decidió llegar a las 7 de la mañana, sin previo aviso. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de considerar que la dueña de la casa querría saberlo antes? Desde la ventana del segundo piso, observé una caravana de autos rentados, descargando lo que parecía un pequeño ejército. Melissa dirigía el tráfico como una general, desplegando tropas, señalando distintas entradas y dando órdenes sobre la distribución del equipaje. Sus padres bajaron del primer coche, ambos vestidos con esos atuendos vacacionales exageradamente informales que gritan: «Estamos aquí para que nos atiendan». Lo que más me impactó fue lo cómodos que se veían todos. Sin dudas,
sin miradas hacia la casa, preguntándose si debían tocar primero. Se movían como personas a las que les habían dicho que ese espacio ahora les pertenecía. Me puse la bata y bajé las escaleras, curiosa por ver cómo reaccionarían al encontrarse con la verdadera dueña de la casa. ¡Oh! Melissa se sobresaltó al verme, pero se recompuso de inmediato. Silda, Bruno dijo que ya te habías mudado arriba. Bien. La suite principal tiene la mejor luz de la mañana, y mi mamá tiene artritis, así que realmente necesita el dormitorio de la planta baja. Sus padres pasaron a mi lado sin presentarse, rodando sus maletas hacia mi habitación como si estuvieran registrándose en un resort. La hermana de Melissa, Raquel, y su esposo guiaron a sus 2 adolescentes hacia los cuartos del segundo piso, mientras su hermano, Kevin López, y su novia se apropiaban de la sala con el sofá-cama. El café está en la cocina, dije con calma. Sírvase quien quiera. Oh, trajimos nuestras propias cosas, dijo Melissa con voz alegre, abriendo mi despensa y empezando a reorganizar mis estantes cuidadosamente ordenados. Mamá está siguiendo una dieta especial y los niños son muy exigentes para comer. Solo vamos a necesitar que liberes un poco de espacio en el refrigerador. La observé meter mis compras en una caja de cartón, como si estuviera vaciando el escritorio de un empleado despedido. La audacia era casi admirable. Casi. ¿Dónde quieres que ponga esto?, pregunté, levantando mis propios alimentos desplazados. El refrigerador del garaje está bien. Bruno dijo que tenías uno ahí. Claro. Bruno les había dado un inventario completo de mi propiedad. Me pregunté qué más habría compartido durante sus sesiones de planeación. Para el mediodía, mi casa ya estaba completamente transformada. Juguetes de alberca tirados por la terraza, toallas mojadas sobre mis muebles antiguos, y la cocina parecía haber sido golpeada por un huracán. La madre de Melissa se había instalado en mi mesa del comedor, quejándose en voz alta de la presión del agua de su regadera, mientras su esposo criticaba mi selección de canales de televisión por cable. Silda llamó el padre de Melissa. Vamos a necesitar la contraseña del Wi-Fi. ¿Y tienes de esas sombrillitas para bebidas? Los niños están preparando licuados tropicales. La expectativa casual de que yo actuara como su servicio personal era impresionante, pero simplemente sonreí. Les di la contraseña y luego me excusé para ir al garaje, donde pasé la tarde haciendo llamadas que cambiarían todo. La primera llamada fue a mi abogada, Sara Chávez, quien había llevado la compra de la casa. Sara, necesito que revises la escritura de la propiedad en la costa de Nayarit. En específico, necesito confirmar la estructura legal exacta de la propiedad. Sara me confirmó que podía blindar la propiedad a través de una sociedad antes de que ellos llegaran. La segunda llamada fue a mi contador, quien había estructurado la compra para obtener los mejores beneficios fiscales. Javier, ¿recuerdas cómo organizamos la compra de la casa de playa? Explícame otra vez los detalles de la titularidad. La tercera llamada fue a un investigador local que había utilizado en algunas adquisiciones corporativas complicadas. Miguel Santos, necesito que hagas una investigación de antecedentes de unos huéspedes en mi casa. Revisión financiera completa, historial laboral y análisis profundo de redes sociales. Sí, pagaré la tarifa urgente. Para la hora de la cena, mientras el clan de Melissa devoraba filetes que habían sacado por su cuenta de mi congelador, yo ya tenía toda la información que necesitaba, pero aún no era momento de mostrar mis cartas. Era mejor dejarlos sentirse completamente cómodos primero. Esa noche, acostada en el pequeño cuarto de visitas, escuchando a 11 personas disfrutar de mi casa debajo de mí, sonreí en la oscuridad. Mañana traería la primera sorpresa. Me desperté y encontré mi cafetera rodeada por una fila de familiares de Melissa, tratando mi cocina como el desayuno de un hotel. Su madre, Patricia, había tomado todo mi espacio de la encimera para preparar lo que parecía un banquete sin gluten, sin lácteos y sin alegría, para cumplir con todas sus restricciones alimenticias. «Oh, Silda», dijo sin mirarme, «vas a tener que ir a la tienda. La novia de Kevin López es intolerante a la lactosa y el hijo menor de Raquel es alérgico, literalmente, a todo». Hice una lista. Me entregó una lista de compras de 3 páginas, escrita con la letra autoritaria de alguien acostumbrada a ser obedecida. Artículos como leche de coco orgánica, de la cara, nuez aguada y pan sin gluten que no sepa a cartón
buena suerte, estaban resaltados en diferentes colores según la urgencia. La suposición casual de que yo me había convertido en su servicio de supermercado gratuito era notable, incluso para los estándares de mi familia. Pero en lugar de discutir, tomé la lista y salí rumbo al pueblo. Lo que ellos no sabían era que yo tenía mis propios pendientes. Mi primera parada fue la ferretería, donde compré varios artículos que más adelante resultarían útiles. Después, pasé por la compañía telefónica local para hablar sobre algunos cambios en mi plan de servicio. Luego, una visita rápida a mi banco, donde tuve una conversación muy interesante con el gerente sobre las funciones de seguridad de las cuentas. Cuando regresé con sus compras, la familia de Melissa ya se había adueñado aún más de la casa. Kevin López había reorganizado los muebles de la sala para optimizar la vista del televisor, mientras los hijos de Raquel habían descubierto mis materiales de arte y estaban creando obras maestras en las paredes del comedor. «Ah, qué bueno que ya volviste», dijo Melissa, sin molestarse en ayudar con las bolsas. «Estamos planeando una gran carne asada mañana en la noche. Unas 30 personas, amigos de Bruno, algunos locales que conocimos, y unos cuantos contactos de negocios. Vas a necesitar comprar filetes, hamburguesas, salchichas y todos los acompañamientos. Te mandé un mensaje con los detalles. 30 personas en mi casa sin mi permiso. Suena como una gran fiesta», dije con tono parejo. «Va a estar increíble. De verdad, vamos a poner este lugar en el mapa. Bruno dijo que tú casi no recibías gente, así que es bueno que esta cocina tenga un uso de verdad». Noté que ya había empezado a mover mis cosas personales fuera de las áreas comunes. Fotos familiares, mis libros, incluso el florero antiguo de mi madre, habían sido retirados temporalmente para dar paso a su estética vacacional. Esa noche, mientras planeaban su fiesta desde mis sillas de la terraza, hice otra ronda de llamadas desde el garaje. Esta vez, a viejos contactos de negocios que me debían favores. «Favores grandes. Tomás», habla Silda. «Sí. Ya sé que estoy retirada, pero necesito un pequeño favor. ¿Qué tan rápido puede tu empresa de banquetes manejar un evento de último momento? 30 personas mañana por la noche. El dinero no es problema, pero hay una condición. La factura debe emitirse a nombre de quien se presente públicamente como responsable de la administración de la propiedad». La mañana siguiente trajo una actividad frenética, mientras la familia de Melissa se preparaba para su gran fiesta. Habían invitado a medio pueblo de playa, prometiendo filetes premium y licor de primera en mi casa. Patricia pasó la mañana criticando la organización de mi cocina, mientras, al mismo tiempo, ocupaba cada superficie para la preparación de la fiesta. Cerca del mediodía, escuché la voz de Bruno desde la entrada y me acerqué a la ventana. Había llegado con aún más invitados, amigos de la universidad, a quienes aparentemente se les había prometido un fin de semana en la casa de playa familiar. La manera despreocupada en la que repartía mis llaves de repuesto a personas que nunca había visto fue particularmente impresionante. «Mamá», gritó cuando me vio. «Ahí estás. Espero que estés lista para una fiesta de verdad. Esta noche vienen personas importantes. Contactos de negocios, ya sabes. Esta casa es perfecta para hacer conexiones. Personas importantes en mi casa, para las oportunidades de networking de Bruno». La ironía era deliciosa. Pasé la tarde en la terraza leyendo y observando sus preparativos con el interés distante de una antropóloga estudiando una tribu primitiva. Se habían apoderado por completo del lugar, transformando mi refugio tranquilo en el centro de la fiesta, sin preguntarme ni una sola vez si me molestaba que mi casa fuera invadida por extraños. Alrededor de las 5 de la tarde, me excusé para arreglarme para la noche. Después de todo, no querría perderme su gran fiesta. Lo que no sabían era que yo también había preparado algunas sorpresas. Para las 6 de la tarde, los autos llenaban mi entrada como la exhibición de una agencia de lujo. Mercedes, BMW y camionetas Range Rover pertenecientes a las personas importantes que Bruno había invitado para hacer contactos a costa de su madre. Observé desde la ventana del piso superior cómo desconocidos caminaban por mi jardín, se servían bebidas de mi bar y se acomodaban en mis muebles como si fueran los dueños del lugar. Melissa se había superado con la decoración, creando lo que ella llamaba estilo casa de playa chic, al reorganizar 30 años de mis recuerdos cuidadosamente reunidos. Las colchas de mi abuela ahora eran simples mantas decorativas.
Mis placas de reconocimiento habían sido guardadas porque se veían demasiado corporativas, y hasta mis fotografías personales habían sido metidas en el closet para no arruinar la estética. La ofensa final llegó cuando vi a Bruno mostrándole la casa a alguien, describiéndola como propiedad familiar y mencionando con total naturalidad que ahora él se encargaba de todas las decisiones de administración, ya que yo estaba entrando en años. A mis 64 años, elegí mi ropa con cuidado para la noche. Un vestido negro sencillo, el mismo que me había servido durante adquisiciones corporativas hostiles. Si vas a dar noticias devastadoras, más vale verte bien al hacerlo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando hice mi entrada. Bruno dominaba la terraza, entreteniendo a su audiencia con historias sobre la adquisición de la casa de playa y sus planes para maximizar el potencial de la propiedad. Melissa se movía entre los grupos, actuando como anfitriona con una seguridad impresionante para alguien que jamás había pagado un solo peso de la hipoteca. Zilda. Patricia me vio primero, con ese tono especial reservado para los parientes mayores inconvenientes. Ahí estás, querida. ¿Podrías revisar los aperitivos? Creo que se están acabando. Por supuesto, incluso en mi propia fiesta, se esperaba que yo funcionara como personal de cocina. En lugar de eso, caminé hasta el centro de la terraza y levanté la voz lo justo para captar la atención de todos. Disculpen todos. ¿Podría robarles un momento? Las conversaciones se fueron apagando poco a poco, mientras más de 30 personas volteaban a ver a la mujer que les habían presentado como la madre mayor que venía incluida con la casa. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche. Es maravilloso ver tantas caras nuevas disfrutando de esta hermosa propiedad. Bruno sonrió, claramente complacido de que su madre por fin aceptara su papel de anfitriona amable en su evento de networking. Antes de continuar, dije, sacando mi teléfono, tengo algunos anuncios rápidos. Fue entonces cuando el camión de banquetes entró a mi entrada. No era una empresa pequeña y discreta, como uno esperaría para una carne asada en la playa. Era el servicio premium de eventos de Tomás Morales, con personal uniformado, una cocina móvil completa y suficiente equipo como para atender una gala corporativa. ¿Qué es eso?, preguntó Melissa, con su sonrisa de anfitriona vacilando apenas. «Oh, eso es la cena», respondí alegremente. Pensé que, ya que teníamos una fiesta tan grande, deberíamos hacerlo bien. Costillas prime, colas de langosta, servicio de champaña, todo completo. La expresión de Bruno pasó de complacida a confundida y luego a preocupada en el transcurso de 10 segundos. Un banquete premium para más de 30 personas no era barato, y claramente estaba haciendo cuentas en su cabeza. «Mamá, nosotros ya compramos los filetes. No te preocupes por eso. Los guardamos para otra ocasión». Me giré de nuevo hacia los invitados. El equipo de banquetes va a comenzar a instalarse en un momento, así que, por favor, déjenles espacio para trabajar. El propio Tomás Morales se acercó, portapapeles en mano, con esa expresión satisfecha de alguien que había cobrado el doble de su tarifa habitual por un encargo urgente. «Señora Zilda, ¿dónde quiere la estación de champaña?» «¿La estación de champaña?» La voz de Bruno se quebró ligeramente. «Junto a la alberca, Tom, y asegúrate de que todos reciban lo bueno. Dom Perignon, no la champaña de la casa». Pude sentir cómo la energía del lugar cambiaba. Estas eran personas que reconocían la calidad cuando la escuchaban nombrar. Y Dom Perignon definitivamente no era parte de una carne asada común. El personal se movió con precisión militar, transformando mi terraza en un elegante comedor con mantelería, cristal y servicio de plata. En menos de 30 minutos, lo que había sido una reunión informal se convirtió en una cena de alto nivel, con un precio que haría ver razonables muchas hipotecas. «Mamá», Bruno me jaló a un lado, su sonrisa profesional reemplazada por el pánico. «¿Cuánto va a costar esto?» Sonreí con dulzura. «No te preocupes, cariño, todo está cubierto». Lo que no le dije fue cómo estaba cubierto. Esa revelación vendría después. Por ahora, me bastaba con observar a más de 30 desconocidos disfrutar de una cena de 300,000 pesos, mientras mi hijo comenzaba a darse cuenta de que tal vez no tenía tanto control sobre la situación como creía. La mañana siguiente trajo un ajuste de cuentas que casi valió la pena la resaca de champaña.
Encontré a Bruno y a Melissa encorvados sobre sus teléfonos en mi mesa del comedor, llamando frenéticamente a las compañías de tarjetas de crédito y revisando saldos bancarios rodeados por los restos de la extravagancia de la noche anterior. Botellas vacías de Dom Perignon se alineaban sobre la encimera como soldados caros, mientras la factura del banquete que había dejado estratégicamente en la isla de la cocina creaba un rastro de realidad financiera que, al parecer, los había hecho entrar en razón. ¿300,000 pesos? Susurró Melissa, mirando la factura como si fuera a incendiarse sola. ¿Por una sola cena? Bruno estaba en su tercera llamada al banco, tratando de explicar por qué necesitaba que aumentaran su límite de crédito exactamente en 300,000 pesos. Las conversaciones no iban bien. «Buenos días», dije con alegría, sirviéndome café de la costosa máquina que habían tomado como suya hacía 3 días. «¿Cómo se siente todo el mundo después de la gran fiesta?» «Mamá, tenemos que hablar». La voz de Bruno tenía ese tono tenso de un hombre viendo cómo su futuro financiero se va por el desagüe. «Sobre la cuenta del banquete». «Oh, ¿no fue maravilloso?», respondí. Todos quedaron encantados con la langosta. Tomás Morales realmente se superó. «No podemos pagar 300,000 pesos por una sola cena». Incliné la cabeza, pensativa. «Qué extraño. Yo tenía la impresión de que tú estabas a cargo de todas las decisiones de administración de esta propiedad ahora. Al menos eso fue lo que les dijiste a todas esas personas tan amables anoche». El color se le fue del rostro cuando las implicaciones comenzaron a caerle encima. Si había afirmado públicamente que él administraba la casa, entonces, lógicamente, también era responsable de sus gastos. «Pero mamá, yo nunca dije exactamente». «Oh, sí lo hiciste», lo interrumpí. Varias personas comentaron lo impresionante que era que alguien de tu edad hubiera adquirido una propiedad tan hermosa y la estuviera manejando de manera tan profesional. Di un sorbo a mi café, saboreando tanto la mezcla como el momento. Estaban particularmente interesados en tu modelo de negocios. Usar activos familiares para eventos de networking les pareció bastante innovador. En ese instante, la madre de Melissa, Patricia, salió de mi recámara principal, usando mi bata y cargando mi taza de café favorita. «Silda, querida, vamos a necesitar toallas limpias y el Wi-Fi está muy lento. ¿Puedes llamar a alguien para que lo revise?» La naturalidad con la que exigía era impresionante, incluso después de 3 días de ejemplos constantes. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. «Silda Treviño, le habla Verónica Ramírez, de Coastal Properties Bienes Raíces. Tengo algunas preguntas sobre el anuncio de la casa de playa». «¿El anuncio de la casa de playa?» Puse la llamada en altavoz, curiosa por ver hasta dónde llegaría esto. «Lo siento, señora Ramírez, pero yo no he puesto ninguna propiedad en venta». «Oh, qué extraño. Ayer recibimos una consulta de un tal Bruno Treviño, quien dijo representar a la propietaria para una posible venta. Proporcionó información muy detallada sobre la casa y mencionó que estaba autorizado para manejar todas las decisiones inmobiliarias». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar las olas del mar a través de las ventanas abiertas. El rostro de Bruno pasó de la preocupación al pánico absoluto, mientras Melissa lo miraba como si de pronto le hubiera salido una segunda cabeza. «Ya veo», dije con calma. «Bueno, el señor Treviño no está autorizado para representarme en ningún asunto inmobiliario. Si alguien ha estado proporcionando información sobre mi propiedad sin permiso, eso es bastante grave. ¿Debería presentar un reporte ante las autoridades locales? Suplantar al propietario de un inmueble es un asunto serio». Bruno hacía gestos desesperados de «no», pero fingí no notarlo. «Déjeme pensarlo y le devuelvo la llamada, señora Ramírez. Gracias por comunicarse». Colgué. El silencio se prolongó hasta que Patricia, ajena a la tensión, volvió a hablar. «Silda, sobre esas toallas...». «Fuera», dije. Las palabras salieron bajas, pero claras como el cristal. «¿Perdón?». «Fuera», repetí. «Todos ustedes. Empaquen sus cosas y salgan de mi casa». Bruno finalmente encontró la voz. «Mamá, no puedes hablar en serio. Somos familia. La familia no se hace pasar por otros ante agentes inmobiliarios. La familia no organiza fiestas de 300,000 pesos con el crédito de otra persona. Y la familia, desde luego,
No amenaza con asilos cuando no consigue lo que quiere. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias y salir. Si para entonces no se han ido, llamaré tanto a la policía como a la señora Ramírez para presentar los reportes correspondientes. Lo que ocurrió después les enseñaría más sobre la familia de lo que, al parecer, habían aprendido en toda su vida. El éxodo comenzó de inmediato, aunque no de la forma ordenada que uno esperaría de personas que habían pasado 4 días tratando mi casa como su resort personal. Se convirtió en un caos de acusaciones, reproches y negociaciones desesperadas, que habría sido cómico si no fuera tan patético. Patricia salió de mi recámara arrastrando su maleta, murmurando sobre anfitriones ingratos y publicidad engañosa. La novia de Kevin López se quejaba en voz alta por tener que acortar sus vacaciones debido a mis exigencias irracionales. Los hijos de Raquel, curiosamente, parecían aliviados. Al parecer, compartir espacio con tantos adultos tampoco había sido su idea de diversión. Pero la reacción que más me sorprendió fue la de Bruno. En lugar de disculparse o intentar reparar el daño, se aferró aún más a su derecho imaginario. «Estás cometiendo un gran error, mamá. ¿Sabes quiénes eran algunas de esas personas anoche? Estaba construyendo relaciones de negocios valiosas, contactos que podrían beneficiar a toda la familia». «¿A toda la familia?». Levanté una ceja. «¿Te refieres a la familia que amenazaste con mandar a un asilo si no cumplía con tus exigencias?». Melissa intentó otro enfoque, usando su voz más manipuladora. «Zilda, creo que empezamos con el pie izquierdo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Dividir el tiempo de la casa. Compartir gastos». «¿Compartir gastos?». Casi me reí. «Como los 300,000 pesos que no pueden pagar. ¿O las compras que hice para las dietas especiales de tu familia? ¿O quizá los recibos de servicios que se triplicaron cuando se mudaron 11 personas?». Fue entonces cuando Bruno jugó la carta que claramente creía su as bajo la manga. «Está bien, pero te vas a arrepentir. ¿De verdad crees que puedes vivir sola en esta casa enorme? ¿A tu edad? ¿Qué va a pasar cuando te caigas? Cuando no puedas con el mantenimiento, vas a necesitar a tu familia, y nosotros no vamos a estar». La amenaza quedó suspendida en el aire como humo, y pude ver en sus ojos que pensaba que había ganado, que me había arrinconado con el espectro de la vejez, la indefensión y la soledad. Lo que Bruno no se dio cuenta fue que acababa de darme la oportunidad perfecta para convertir la resistencia en paz. «¿Sabes qué, Bruno? Tienes toda la razón. No puedo manejar esta casa sola. Es demasiada responsabilidad para alguien de mi edad». Su expresión cambió a una satisfacción arrogante. «Así que vas a reconsiderar. Por eso la vendí». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio repentino. La boca de Bruno se abrió por completo, mientras Melissa se quedó paralizada a la mitad de doblar una toalla de playa. «¿Qué quieres decir con que la vendiste?», exigió Patricia. Caminé hasta mi escritorio y saqué una carpeta que había guardado exactamente para este momento. «Quiero decir que la vendí ayer por la mañana. Oferta en efectivo. Cierre rápido. Un momento muy conveniente. Pero no puedes haberla vendido. Nos estamos quedando aquí. Tenemos planes». Tenían planes, corregí con suavidad. «Los nuevos propietarios toman posesión la próxima semana. Administradores profesionales de propiedades de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Gente encantadora. Planean rentarla a familias cuidadosamente seleccionadas, que aprecian la paz y la tranquilidad». Por supuesto, eso no era del todo cierto. Lo que en realidad había hecho era transferir la propiedad a una sociedad de responsabilidad limitada que yo controlaba, con la administración a cargo de una empresa especializada en rentas vacacionales de alto nivel, pero el efecto era el mismo. Bruno y su familia, llena de derechos imaginarios, ya no eran bienvenidos, y no había nada que pudieran hacer al respecto. «No puedes hacer esto», la voz de Bruno se quebró por la desesperación. «Esta es nuestra casa familiar». «No, Bruno, esta era mi casa de retiro. La casa que dijiste que yo era demasiado vieja para manejar sola. La casa que amenazaste con quitarme si no cedía a tus exigencias». Cerré la carpeta con un chasquido satisfactorio. «Tenías razón en una cosa. Sí necesito familia en la que pueda confiar, y acabo de darme cuenta de que tú no eres parte de ella». Los últimos 20 minutos de su salida transcurrieron entre portazos, amenazas murmuradas sobre abogados y discursos vacíos de lealtad familiar. Pero cuando el último auto rentado desapareció por mi entrada,
ocurrió algo interesante. Mi teléfono sonó. Señora Treviño, le habla David Chávez, de Pacífico Gestión Inmobiliaria. Queríamos confirmar que la casa de playa Treviño está lista para recibir a sus primeros huéspedes de renta. Llegan mañana para una estancia de 2 semanas. El pago ha sido recibido en su totalidad. Sonreí, mirando el océano que volvía a ser solo mío. Sí, señor Chávez, todo está listo. Creo que encontrará que nuestros huéspedes serán mucho más agradecidos que el último grupo. Después de todo, la mejor venganza no es solo el éxito, es el éxito rentable. Pero esta historia estaba lejos de terminar. De hecho, las verdaderas sorpresas apenas comenzaban. Los nuevos inquilinos llegaron exactamente como estaba programado. La familia Patiño, de Querétaro, una pareja de voz suave con 2 hijas adolescentes bien educadas, que pasaron su primera hora disculpándose por cualquier molestia y pidiéndome permiso para usar la alberca. El contraste con mis huéspedes anteriores era tan marcado que habría sido gracioso si no fuera tan refrescante. Señora Treviño, dijo con cuidado la señora Patiño, queremos asegurarnos de no estar incomodándola. La empresa administradora nos dijo que usted vive en la propiedad. Tengo un pequeño departamento sobre el garaje, mentí con naturalidad. Lo que no necesitaban saber era que me había mudado de nuevo a mi recámara principal en el mismo instante en que la caravana de Bruno desapareció. Por favor, traten la casa como suya. Eso es por lo que están pagando. Los ingresos por renta eran considerables. 160,000 pesos por 2 semanas, con reservaciones completas durante toda la temporada de verano. No solo había recuperado mi paz, sino que había convertido mi hospitalidad forzada en un negocio rentable. A veces, el universo tiene un delicioso sentido de la ironía. Mi tranquilo ritual matutino de café fue interrumpido por el timbre de la puerta. A través de la mirilla, vi a una mujer con un traje caro, sosteniendo lo que parecían ser documentos legales. Esto prometía ser interesante. Señora Treviño, soy Lic, Rebeca Hernández, de Bufete Hernández, Asociados. Represento a su hijo Bruno Treviño en un asunto de disputa sobre una propiedad. Por supuesto que había contratado a una abogada. Debía haberlo esperado, aunque me impresionó que hubiera logrado reunir los honorarios legales, considerando sus evidentes problemas de liquidez. ¿En qué puedo ayudarla, licenciada Hernández? Mi cliente considera que pudo haber algunas irregularidades en la transferencia reciente de la propiedad. Está preocupado por un posible abuso hacia un adulto mayor, específicamente explotación financiera de un familiar vulnerable. La audacia era impresionante. Bruno estaba intentando alegar que yo era mentalmente incompetente, después de que lo había superado en su intento de apoderarse de mi casa. Tuve que admirar la estrategia, incluso mientras me indignaba. Entiendo, dije. ¿Y qué considera exactamente su cliente como irregular en que la propietaria tome decisiones sobre su propio patrimonio? Bueno, la venta repentina, el aislamiento de los familiares, la aparente confusión sobre la administración de la propiedad. Consultó sus notas. Mi cliente está particularmente preocupado por el posible desgaste emocional que usted pudiera estar experimentando tras su reciente jubilación. Las transiciones importantes en la vida pueden afectar el juicio. ¿Desgaste emocional? Iban a intentar pintarme como una anciana confundida, al borde de un colapso. El hecho de que Bruno me conociera lo suficiente como para construir esa narrativa lo hacía especialmente ofensivo. Licenciada Hernández, agradezco su preocupación, pero tengo curiosidad por algo. ¿Su cliente mencionó la cuenta del banquete por 300,000 pesos que autorizó en mi propiedad? ¿O quizás sus comunicaciones no autorizadas con agentes inmobiliarios afirmando representarme? La expresión segura de la abogada titiló apenas. Estoy segura de que hay explicaciones. Oh, estoy segura de que las hay. De hecho, creo que esta conversación sería mucho más productiva si involucramos a mi abogada. Ella se especializa en derecho de personas mayores, particularmente en casos de explotación financiera por parte de hijos adultos. El color se le fue del rostro. En el mundo legal, el abuso financiero contra adultos mayores era un asunto muy serio, y el rastro de evidencia que Bruno había dejado era extenso. Cargos en tarjetas de crédito, declaraciones de testigos de la empresa de banquetes, llamadas telefónicas grabadas con agentes inmobiliarios. Todo eso le haría el trabajo a cualquier fiscal sorprendentemente fácil. Quizá podríamos agendar una reunión para hablar de este asunto con más detalle.
Quizás sí, respondí. Haré que la oficina de Sara Chávez se comunique con usted para programar algo apropiado. Después de que se fue, llamé a Sara de inmediato. Silda. Ya me preguntaba cuándo iba a saber de ti por esto, dijo. La abogada de Bruno llamó ayer, tanteando información sobre tu capacidad mental. Le dije que en 30 años de representarte, jamás había conocido a una mujer de negocios más lúcida. ¿Está usando el argumento de la incompetencia? Exacto. Es un movimiento clásico de alguien desesperado. El problema para él es que tú tienes documentación de absolutamente todo, testigos de su conducta y un rastro de pruebas que lo hacen ver como alguien que te estaba explotando de manera sistemática. Si insiste, esto le va a explotar en la cara de forma espectacular. Colgué el teléfono, pero no pude quitarme la sensación de que Bruno no se rendiría tan fácilmente. Había invertido demasiado orgullo en su intento de tomar el control como para retirarse con elegancia. Y tenía razón en preocuparme. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La primera señal de que Bruno estaba escalando la situación llegó 3 días después, cuando la señora Patiño se me acercó con una incomodidad evidente en el rostro. Señora Treviño, espero que no le moleste que le mencione esto, pero ayer vino un joven diciendo que era su hijo. Se veía bastante alterado y quería saber nuestras tarifas de renta y el calendario de reservaciones. Sentí que la sangre se me helaba. Bruno estaba investigando mis arreglos de renta, lo que significaba que buscaba puntos débiles para atacar la transferencia de la propiedad. ¿Qué le dijeron?, pregunté. Nada, por supuesto. Nos pareció inapropiado hablar de sus asuntos con alguien a quien no nos habían presentado formalmente, fuera familia o no, pero fue bastante insistente. Mencionó algo sobre preocupaciones de salud y su capacidad para manejar una propiedad tan grande. La manipulación era marca registrada de Bruno. Sembrar dudas sobre mi competencia frente a mis propios inquilinos, con la esperanza de que reportaran preocupaciones a la empresa administradora o a las autoridades locales. La estrategia era astuta y absolutamente enfurecedora. Señora Patiño, le agradezco que haya manejado la situación con discreción. Si regresa, por favor no dude en llamar a la policía. No he autorizado a nadie a preguntar sobre mis decisiones de administración de la propiedad. Esa misma noche, recibí una llamada que confirmó mis peores sospechas. Mamá, tenemos que hablar. La voz de Bruno llevaba una suficiencia que me erizó la piel. He estado investigando algunas de tus decisiones recientes, como el hecho de que estás operando un hospedaje sin licencia en una propiedad residencial. ¿Sabes cuánto podrían costarte solo las infracciones de uso de suelo? ¿Y los problemas de responsabilidad legal si le pasa algo a uno de tus inquilinos? La amenaza era clara. Cumple con sus exigencias, o enfréntate a un acoso regulatorio capaz de cerrar mi operación de renta y potencialmente hacerme perder la casa. Interesante teoría, dije con calma. Dime, Bruno, tu investigación también descubrió que la propiedad está correctamente autorizada para renta vacacional y que cuenta con todos los permisos necesarios en el municipio, o que mi póliza de seguro cubre específicamente actividades de renta temporal. El silencio que siguió fue profundamente satisfactorio. Por supuesto que había hecho mi tarea antes de iniciar la operación de renta. 30 años en los negocios me habían enseñado a anticipar cualquier complicación posible. No puedes mantenerme alejado para siempre de la propiedad de mi familia, dijo finalmente. No es propiedad de tu familia, respondí. Nunca lo fue. Es mi propiedad, comprada con mi dinero, y puedo disponer de ella como yo decida. Ya veremos. La llamada se cortó, pero la amenaza quedó flotando. Bruno claramente estaba preparando algo más grande que simples desafíos legales o quejas administrativas. 2 días después, descubrí qué era. Estaba disfrutando mi café matutino en la terraza cuando una camioneta se detuvo en mi entrada. El logotipo en el costado indicaba servicios de atención social, y la mujer que bajó vestía uniforme médico y llevaba un portapapeles con formularios de aspecto oficial. Señora Treviño, soy Janet Torres, trabajadora social del sistema DIF. Hemos recibido un reporte de posible autoabandono y de posible explotación por parte de familiares cercanos. Necesito realizar una verificación de bienestar. Mi hijo había llamado a servicios de protección para adultos. Había denunciado a su propia madre como una adulta mayor potencialmente abusada que necesitaba intervención del gobierno.
La crueldad del acto me dejó sin aliento. Por supuesto, dije con calma, aunque las manos me temblaban de rabia. Adelante. Supongo que querrá revisar las condiciones de vida y hablar conmigo en privado. La inspección que siguió fue minuciosa y profesional. Janet revisó mi refrigerador para comprobar que hubiera alimentos suficientes. Examinó mis medicamentos para verificar su correcto almacenamiento y dosificación. Evaluó mi higiene personal y mi estado mental y revisó mis arreglos financieros para asegurarse de que no estuviera siendo explotada. Lo que encontró fue una casa bien cuidada, una mujer mayor claramente competente y documentación de renta que demostraba un criterio empresarial sólido, no explotación. Señora Treviño dijo, tengo que preguntarle sobre la persona que presentó este reporte. Afirmaron que usted estaba siendo aislada por cuidadores y presionada para tomar decisiones financieras que no comprendía. La persona que presentó este reporte es mi hijo, respondí, quien está molesto porque me negué a permitirle usar mi casa como una renta vacacional gratuita para su familia extendida. Cuando rechacé sus exigencias, me amenazó con meterme a un asilo. Ahora, aparentemente, decidió involucrar al gobierno en nuestro conflicto familiar. La expresión de Janet se endureció. ¿Está diciendo que este reporte fue presentado con mala intención? Estoy diciendo que fue presentado por alguien que ha demostrado repetidamente que ve mi independencia como una molestia que debe ser eliminada. Después de que Janet se fue, asegurándome que el caso sería cerrado por falta de fundamento, me senté en la terraza, observando a la familia Patiño disfrutar de sus tranquilas vacaciones, y comprendí que Bruno había cruzado una línea que ya no podía descruzarse. Era momento de dejar de defenderme y empezar a atacar. La contraofensiva comenzó con una sola llamada telefónica a Miguel Santos, el investigador privado que había utilizado para procesos de debida diligencia corporativa. Si Bruno quería jugar duro con agencias gubernamentales y amenazas legales, yo le daría una lección sobre por qué nunca se declara la guerra a alguien con más recursos y menos escrúpulos. Mike, ¿recuerdas la investigación de antecedentes que hiciste sobre mis huéspedes? Necesito que vayas más a fondo. Forencia financiera completa, verificación laboral, historial legal, todo. ¿Qué tan profundo?, preguntó. Quiero saber qué desayunaron el martes pasado. Estas personas le declararon la guerra a mi independencia, y yo pensaba ganarla de manera decisiva. Los resultados llegaron 2 días después, en un sobre manila grueso que reveló más de lo que había anticipado. El negocio de diseño gráfico de Bruno llevaba 3 meses atrasado en la renta y enfrentaba un desalojo. Melissa había saturado 4 tarjetas de crédito, financiando su estilo de vida, incluida la vacación en la playa en mi casa. Lo más interesante de todo era que recientemente habían solicitado un préstamo con garantía hipotecaria sobre su casa, usando una herencia proyectada de mi patrimonio como aval. Habían estado contando con mi muerte o mi incapacitación para resolver sus problemas financieros. Pero la verdadera bomba estaba en la página 12 del informe de Mike. Hace 6 meses, Bruno había visitado a 3 abogados especializados en derecho de adultos mayores, preguntando sobre procesos de tutela para un padre anciano con juicio en deterioro. Había estado planeando esta toma de control mucho antes de nuestra confrontación por la casa de playa. La crueldad casual de todo aquello era devastadora. Mientras yo celebraba mi jubilación y soñaba con pasar tiempo con mi familia, mi propio hijo investigaba cómo lograr que me declararan incapaz para controlar mis bienes. Llamé a Sara Chávez de inmediato. Sara, necesito que prepares algunos documentos. Una solicitud de orden de restricción, cargos por abuso a persona mayor. Y quiero explorar la posibilidad de demandar por intento de explotación financiera. Silda, ¿estás segura de que quieres escalar esto tan lejos? Los procesos familiares pueden volverse muy feos. Llamó a servicios de protección para adultos para denunciarme, Sara. Intentó que el gobierno me declarara incompetente, basándose en mentiras. Esto dejó de ser un conflicto familiar cuando decidió destruir mi reputación para quedarse con mi dinero. Esa tarde, mientras la familia Patiño disfrutaba sus últimos días de vacaciones, implementé la segunda fase de mi estrategia. Había aprendido hacía mucho que la mejor manera de derrotar a un adversario era eliminar su motivación para seguir luchando. La primera llamada fue al arrendador de Bruno, un administrador de propiedades comerciales con quien había tratado en mis años de negocios.
Unas cuantas preguntas estratégicas confirmaron que Bruno enfrentaba un desalojo y que había estado haciendo promesas cada vez más desesperadas sobre futuros fondos familiares para ganar tiempo. La segunda llamada fue a las compañías de tarjetas de crédito. Como alguien que pasó años administrando finanzas corporativas, sabía exactamente cómo expresar preocupaciones sobre posible fraude sin hacer acusaciones que no pudiera probar. Para la noche, el mundo de Bruno se estaba desmoronando con la precisión sistemática de una demolición controlada. Su llamada llegó exactamente a las 6:47 de la tarde. ¿Qué hiciste? Su voz estaba cargada de pánico. Me protegí de más acoso, asegurándome de que las autoridades correspondientes tuvieran información precisa sobre tu situación financiera y tus actividades recientes. Destruiste mi negocio, mi crédito, todo. Yo documenté tu comportamiento para procesos legales. Si tu negocio y tu crédito están destruidos, quizá deberías revisar las decisiones que te llevaron a ese resultado. No puedes hacerle esto a tu familia. Tienes toda la razón, Bruno. No se le hace esto a la familia. No se la amenaza, no se la explota, ni se intenta que la declaren incompetente para beneficio financiero propio. Me alegra que estemos de acuerdo en ese principio. El silencio se prolongó hasta que volvió a hablar. Su voz era más pequeña de lo que había escuchado desde que era niño. ¿Qué quieres? Por fin, la pregunta que había estado esperando. El momento en que comprendió que había ido demasiado lejos y que ahora tenía que negociar en lugar de exigir. Quiero que desaparezcas de mi vida, Bruno. De manera permanente. No más llamadas, no más amenazas legales, no más apariciones en mi propiedad ni acoso a mis inquilinos. A cambio, no presentaré cargos por el fraude ante servicios de protección para adultos, ni por los gastos con tarjetas de crédito que no puedes pagar. Y si no aceptas, entonces dejaremos que sea un juez quien decida si tu conducta constituye abuso hacia una persona mayor, y podrás explicarle a un tribunal por qué creíste que amenazar a tu madre con un asilo era una forma adecuada de presión para obtener alojamiento vacacional gratuito. Podía oír su respiración del otro lado de la línea, calculando probabilidades y consecuencias. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes 24 horas. Después de eso, mi abogada presenta la documentación y esto se convierte en un registro público que te seguirá por el resto de tu vida. Pero al colgar, conocía a Bruno lo suficiente como para anticipar su siguiente movimiento. No iba a aceptar la derrota con elegancia. Intentaría una última jugada. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. El movimiento final de Bruno llegó exactamente 18 horas después, y fue más cruel de lo que había anticipado. Lo descubrí cuando la señora Patiño tocó a mi puerta, el rostro pálido por la angustia. Señora Treviño, lamento molestarla, pero hemos recibido llamadas muy preocupantes. Alguien que dice ser su hijo ha estado contactando a nuestros empleadores, a nuestros vecinos, incluso a las escuelas de nuestros hijos. Les está diciendo a las personas que estamos en una situación insegura con una mujer mayor inestable. La brillantez estratégica del ataque era enfurecedora. Bruno ya no podía atacarme directamente sin arriesgar cargos penales, así que estaba atacando a mis inquilinos. Si lograba asustarlos para que se fueran y difundieran la idea de que mi propiedad era peligrosa, podría destruir mi negocio de rentas y obligarme a la dependencia financiera que había planeado desde el inicio. ¿Qué es exactamente lo que les está diciendo?, pregunté. Que usted está mentalmente enferma, que ha estado tomando decisiones irracionales, que estamos en peligro quedándonos aquí. Incluso insinuó que podríamos estar facilitando abuso hacia una persona mayor al pagar renta a alguien claramente incompetente. La señora Patiño me entregó un cuaderno donde había documentado cuidadosamente las llamadas, horarios, números y las afirmaciones específicas que Bruno había hecho. Sin querer, había creado el archivo perfecto para un fiscal sobre acoso. Señora Treviño dijo, no queremos involucrarnos en disputas familiares, pero este comportamiento está afectando nuestros trabajos y las escuelas de nuestros hijos. Tal vez tengamos que acortar nuestras vacaciones. Por supuesto que lo harían. Bruno había calculado que la gente común no toleraría que su vida fuera alterada por el drama familiar de otra persona. Contaba con que huyeran, dejándome aislada y financieramente dañada. Pero Bruno había cometido un error crucial. Asumió que reaccionaría como una víctima,
y no como la mujer de negocios que pasó 30 años superando a depredadores corporativos. Llamé primero a Miguel Santos. Mike, necesito documentación inmediata de actividades de acoso, registros de llamadas, publicaciones en redes sociales, cualquier cosa que muestre un patrón de conducta maliciosa. También necesito que prepares un informe completo sobre las motivaciones financieras detrás de este comportamiento. Luego, llamé a Sara Chávez. Sara, presenta todo. Orden de restricción, cargos por abuso a persona mayor, cargos por acoso, y quiero explorar tanto vías penales como civiles. Esto se termina ahora. Pero la llamada que más esperaba era la tercera. Bruno, necesitamos reunirnos en persona hoy. Mamá, creo que ambos deberíamos calmarnos. Nos reunimos hoy o mañana. O le explicas a un juez por qué has estado acosando a familias inocentes e interfiriendo con operaciones comerciales legítimas. Tú eliges. 2 horas después, Bruno estaba sentado frente a mí en las oficinas legales de Sara Chávez, con el aspecto de un hombre que por fin había comprendido que se estaba ahogando. Había desaparecido la seguridad arrogante del hijo que me amenazó con asilos. Ahora era una persona asustada y desesperada, que había apostado todo a una jugada de poder que le había salido catastróficamente mal. Antes de comenzar, dijo Sara, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias, quiero asegurarme de que todos comprendan la exposición legal de la que estamos hablando. Los papeles pintaban un panorama devastador. Documentación de intentos de explotación financiera, pruebas de acoso, registros de reportes falsos a agencias gubernamentales, declaraciones de testigos de múltiples partes. Cualquier fiscal se relamería ante un caso tan bien documentado. Bruno, dije en voz baja, quiero que entiendas algo. Hace 6 meses, cuando empezaste a investigar procesos de tutela, tomaste una decisión. Decidiste tratar a tu madre como un obstáculo y no como familia. Todo lo que ha pasado desde entonces es consecuencia directa de esa elección. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo sabes? Sé de las consultas con abogados. Sé que usaste mi herencia proyectada como garantía para préstamos que no puedes pagar. Lo sé todo. Sara deslizó otro documento sobre la mesa. Esta es una auditoría financiera completa de la situación de tu familia durante el último año. El patrón de gastos, la suposición de herencia, la coincidencia con los conflictos sobre la propiedad de tu madre. Todo cuenta una historia muy clara sobre el motivo. Bruno miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. En muchos sentidos, lo eran. ¿Qué quieres?, susurró. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos por primera vez en meses. Quiero la verdad, Bruno, toda la verdad. ¿Cuándo empezaste a planear tomar control de mis finanzas? ¿Cuándo decidiste que yo te resultaba más valiosa, incapacitada que independiente? Y, lo más importante, ¿alguna vez me amaste como madre? ¿O siempre fui solo un plan de jubilación para ti? El silencio que siguió decidiría si mi hijo y yo teníamos alguna relación que valiera la pena salvar. Su respuesta lo cambiaría todo. Las manos de Bruno temblaban mientras alcanzaba el vaso de agua que Sara había colocado frente a él. Cuando por fin habló, su voz apenas se oía. Todo empezó después de que murió papá. Mi exesposo había fallecido 3 años antes por un infarto repentino, dejando a Bruno sin su único modelo masculino y, al parecer, con algunas ideas retorcidas sobre la responsabilidad familiar. Papá siempre decía que eras demasiado independiente para tu propio bien, que las mujeres de tu edad necesitaban guía, estructura. Cuando murió, me hizo prometerle que cuidaría de ti cuando llegara el momento. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Raúl, mi exmarido controlador, había estado manipulando a nuestro hijo incluso desde la tumba. Cuando vendiste la empresa por todo ese dinero, entré en pánico, continuó. Pensé que ibas a tomar decisiones estúpidas, que alguien se aprovecharía de ti. La casa de playa me pareció un desperdicio, tanto espacio para una sola persona. ¿Así que decidiste tomar el control? Decidí darte orientación, dijo, con la voz quebrada por la desesperación, justo como papá decía que debía hacerlo. Pero tú no quisiste escuchar. Actuaste como si estuviera tratando de robarte en lugar de protegerte. La expresión de Sara se mantuvo profesionalmente neutral, pero pude ver el asco en sus ojos. Ya había visto este patrón antes. Hijos adultos que se convencen de que la explotación es protección. Bruno, pregunté,
¿En qué momento protegerme se convirtió en apropiarte de mi casa y amenazarme con un asilo? La máscara se cayó por completo, revelando la ira arrogante que había debajo. Tenías una casa enorme que no necesitabas, dinero que jamás podrías gastar, y lo estabas desperdiciando, sentada ahí sola, en lugar de compartirlo con la familia. Compartirlo con la familia, o dar alojamiento vacacional gratuito a tus suegros mientras usabas mi propiedad para hacer networking de negocios. Se estremeció, pero siguió adelante. Todo lo que hice fue por la familia, las conexiones que estaba creando, las oportunidades de negocio que eventualmente nos habrían beneficiado a todos, incluida la parte en la que investigaste cómo hacer que me declararan incompetente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Bruno pasó por negación, desafío y finalmente una aceptación derrotada. Los abogados dijeron que era la única forma de protegerte de ti misma, que alguien de tu edad no debería tomar decisiones financieras importantes sola. Sara se inclinó hacia adelante. Señor Treviño, ¿alguno de esos abogados sugirió que su madre mostrara señales reales de deterioro cognitivo? ¿O estaba buscando opiniones legales que coincidieran con el resultado que usted deseaba? El silencio fue respuesta suficiente. Me puse de pie, de pronto exhausta por todo el espectáculo patético. Este era mi hijo, el niño para el que trabajé 2 empleos, al que le curé las rodillas raspadas, al que financié una y otra vez sus fracasos, y había estado planeando destruir mi independencia para su propio beneficio, convenciéndose de que lo hacía para protegerme. Sara, procede con todos los recursos legales. Quiero órdenes de restricción. Quiero que se presenten cargos por acoso. Y quiero una barrera legal completa entre esta persona y mi vida. Mamá, espera. Ya no eres mi hijo, Bruno. Los hijos no investigan cómo hacer que sus madres sean declaradas incompetentes. Los hijos no amenazan con asilos cuando no consiguen lo que quieren. Los hijos no llaman a agencias gubernamentales para denunciar a sus propios padres como víctimas de abuso. Me giré para mirarlo una última vez. ¿Quieres saber la parte irónica? Si simplemente me hubieras pedido visitar la casa de playa de vez en cuando, te habría dicho que sí. Si hubieras sido respetuoso, agradecido, amable, con el tiempo lo habría compartido todo contigo. Pero no supiste esperar la generosidad. Tenías que tomar el control. Su rostro se desmoronó. Puedo cambiar. Podemos arreglar esto. No, no podemos. La confianza, cuando se rompe de esta manera, no se puede reparar. Ya me mostraste quién eres, y te creo. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. Ah, y Bruno, esa cuenta del banquete de 300,000 pesos que autorizaste, he decidido no pagarla. Como declaraste públicamente que tenías autoridad administrativa sobre la propiedad, la empresa de banquetes te cobrará a ti. Estoy segura de que tu abogado puede explicarte tu exposición legal por contratos no autorizados. 6 meses después, recibí una invitación de boda de la familia Patiño. Su hija mayor se iba a casar, y querían saber si podían celebrar la ceremonia en esa hermosa casa de playa donde habían pasado unas vacaciones tan tranquilas. Resultó que los ingresos por eventos de boda eran incluso más lucrativos que las rentas vacacionales. Bruno envió una última carta a través de su abogado, una disculpa formal en la que solicitaba derechos de visita y sugería terapia familiar. Le pedí a Sara que respondiera con una sola frase: la señora Silda Treviño ha seguido adelante con su vida y le desea lo mejor en la suya, porque eso era exactamente lo que había hecho. Había seguido adelante hacia una vida donde mi independencia era respetada, mis decisiones eran mías, y la familia significaba personas que me amaban, no personas que querían controlarme. Algunos días, sentada en mi terraza, viendo el amanecer sobre el océano Pacífico, sentía una punzada de tristeza por el hijo que había perdido, pero, en su mayoría, sentía gratitud por la vida que había salvado, la mía. La casa de playa se convirtió en todo lo que había soñado que sería, un lugar de paz, belleza y hospitalidad genuina, solo que no para la familia con la que originalmente pensé compartirla. A veces, la mejor familia es la que uno elige, no la que le toca al nacer. Y a veces, el mayor acto de amor es negarse a alimentar los peores impulsos de otra persona, incluso cuando esa persona es tu propio hijo, especialmente cuando esa persona es tu propio hijo. Gracias por escuchar.
No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.